¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal Fe con Razón, donde damos razón de nuestra esperanza. Mi nombre es Gonzalo Chuaki y hoy día vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a ver un video que salió hace muy poco, hecho por el periódico El Líbero, sobre el catastro de las iglesias quemadas en nuestro país durante los últimos 10 años, ¿ya? Entonces vamos a ver ese documental que es bien breve. Yo lo voy a ir parando para ir comentando algunas cosas que me parecieron muy bien y otras cosas que me parecieron mal dentro de lo que es el reportaje del libro. Y yo voy a hablar desde mi visión como católico, ¿ya? Yo no voy a hablar desde mi visión como político, ni ministro de Obras Públicas, ni nada de eso. A mí lo que me interesa es la opinión que tiene que mostrarse a través de los católicos, ¿ya? Así que vamos a ver eso y después lo voy a complementar con datos exactos de cosas por las cuales tenemos la certeza de que el mal llamado estallido social, revolución demoníaca le pongo yo, tiene que ver justamente y precisamente con un grupo dominante, una élite oscura, que por medio de la tentación del demonio, que ellos mismos están tentados y son subordinados del demonio, instaron para una revolución de estas categorías en nuestro país. Entonces vamos a ver este documental y yo lo voy a ir parando y vamos a ir comentando un poquito. ¿Les parece? Ya, muy bien. Insisto, este documental lo realizó el Líbero, está muy bueno, pero hay algunas cositas que yo quiero aclarar como católico, ¿ya? Que es muy importante hacerlo. Sacamos las plantas de las ventanas, bueno, no había ventanas, pero sacamos las plantas y empezó a entrar la luz y empezó a aparecer una iglesia herida. Lo que vemos acá son las cicatrices de una historia compleja, no solamente para la iglesia, sino que para la ciudad. La iglesia de la Veracruz fue construida en 1852. De estilo neoclásico, con los años adquirió un valor patrimonial inigualable. En 1983 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Nosotros habíamos informado de que se estaban viviendo momentos muy tensos, momentos muy duros en la calle. Nos informamos al arzobispado, al párroco de la época, vicarios, obispos. Y claro, era muy difícil de creer para las personas, porque no lo vivían, ellos pensaban que no era tan duro, ¿no? Ubicada en el centro de Santiago, en el turístico barrio Lastarria, la iglesia de la Veracruz es una de las 85 que fueron quemadas total o parcialmente en el periodo que contempló el llamado estallido de 2019. Días antes había soportado 18 intentos de saqueo y 9 de incendio. Era un odio bestial, o sea, no lo podría describir con palabras, porque uno salía a la calle y la gente sabía que tú eras de la iglesia y bueno, me pasó en la Asunción cuando la quemaron, me escupieron la cara, diciéndome, bueno, tú soy de la iglesia, la única iglesia que ilumina es la que arde. Teníamos acá escrito en la iglesia, también por eso sabíamos que, bueno. Eso es súper importante, la única iglesia que ilumina es la que arde. Fue un lema que se ocupó mucho por parte de estas hordas de orcos cuando estaban destruyendo Santiago y Chile en general, pero principalmente todo lo que tiene que ver con el amor a Dios y el amor a la patria. En algún momento nos pueden quemar. El día que saquean la iglesia de la Asunción, hacen una procesión digo yo, con las imágenes destruida, con un Cristo roto y con una Virgen también. Se sacaban fotos los manifestantes y llegan acá esos manifestantes y empiezan a golpear esta puerta. Y la puerta casi cede. O sea, ese día, si no es por Alex que se interpuso y presionó la puerta, hubiesen entrado y hubiesen profanado el templo. Ante la amenaza latente, tomaron la decisión de protegerse. Tapiaron las ventanas y trancaron la puerta principal con las bancas de la iglesia. Algunas eran de la época de su construcción.
También sacaron las cosas de valor para resguardarlas, como la reliquia de la cruz de Jesús, que da nombre a la iglesia de la Veracruz, la verdadera cruz, y un Cristo que estaba sobre el altar. Pero ese día del 12 de noviembre fue llamado un paro general. Y en ese paro general dijeron que no tenían que transitar los camiones, etcétera, etcétera. Ese día nos iban a retirar el Cristo y lo íbamos a llevar a otro lado. No pudimos porque apiedraron el camión. Entonces, con Alex, ¿qué fue lo que hicimos? Sacamos el Cristo, lo dejamos en sacristía. Y bueno, dijimos, Señor, esta es tu casa. Si tú quieres que pase algo, que pase, pero es tu casa, tú cuídala. Pasadas las 7 de la tarde, a vista y paciencia de manifestantes y transeúntes, un encapuchado roció con acelerante el frontis de la construcción y le prendió fuego. No lo logró la primera vez, pero sí la segunda. El acelerante pasa por abajo, estaban todas las bancas de madera que habían bancas que eran de la época que la iglesia se construyó, y otras un poco más nuevas, pero estamos hablando 70 años. Entonces madera muy seca, esto se prende y sirve de combustión para que el fuego salga por el campanario, como se ven en las imágenes que han circulado por todos los medios de televisión. Fueron instantes de desesperación. La gente del barrio empezó a acercarse, incrédula y horrorizada. Llegaron bomberos, pero no pudieron entrar a apagar el incendio, sino hasta que el mismo sacristán volvió y les abrió. Tengo que haber llegado acá a las 8:30. Ingreso y, claro, una tristeza tremenda de ver mi iglesia así. Yo soy parroquiano también. Acá se casaron mis padres. Mis hermanas recibieron su bautismo acá. Hice mi primera comunión y mi confirmación acá. Para mí fue tremendo verla como estaba. Fue muy doloroso. El fuego se extinguió por primera vez a las 8:30 de la noche, pero hubo 4 amagos de incendio más. Pese a que las cámaras de seguridad del exterior de la iglesia lo muestran con claridad, el autor del incendio nunca fue detenido ni procesado. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en marzo de 2020, pero hasta el momento no hay respuesta. ¿Se acuerdan que el gobierno de Piñera siempre lo único que hacía se remetía a hacer el tema de la querella? Querellas por, vamos a hacer una querella para aquellos que resulten responsables, le da. Vamos a hacer una querella para aquellos que resulten responsables. En el fondo era no hacer nada, porque nadie se atrevía a investigar, porque todos tenían miedo, que es una palabra muy grande, inclusive la gente de la Iglesia Católica. Tenía mucho miedo. Responsables y la causa se cerró. La misma semana del incendio se formó una comisión de laicos que empezó a trabajar por la reconstrucción de la iglesia. Ahora vamos a la iglesia de la Asunción. Fíjense en esta iglesia, la de la Veracruz está como aparte. Esta iglesia de la Asunción vamos a verla también dentro de este programa y vamos a hacerle un análisis. La iglesia de la Asunción está a pocas cuadras de la Veracruz. Construida en 1876, el año 2019 fue profanada, vandalizada y saqueada, y luego el 2020 completamente incendiada. Yo estaba en la secretaría. Lo primero que yo me di cuenta que empezaron fue a tirar piedras a una virgen que nosotros la teníamos por fuera, tenían estas tinetas de pintura, pero estaba llena de piedra. Entonces con las ondas empezaron a tirar hasta que le quebraron la cabeza. Entonces vine a ver si estaban forzando el portón o no. El padre me siguió y en eso me dice: Fidel, le llame a Carabineros. Cuando se abrieron estas 2 puertas y entraron, yo creo que unos 200 chiquillos al mismo tiempo, que se abrieron. Ya, eso molesta cuando, claro, uno es la típica señora de parroquia, buena persona seguramente, buena también para el chisme quizás, la señora que es secretaria parroquial, que te atiende, que se va a almorzar 2 horas en la tarde. Pero entonces, cuando uno, ahí tú notas la falta de pasión por Dios. Cuando entraron unos 200 chiquillos, ¡qué chiquillos! 200 malditos, 200 malditos, enfermos, 200 drogados, 200 anarquistas,
200 antisociales, no 200 chiquillos, chiquillos como, chiquillo, vamos a ir a la playa, chiquillo. Entonces ya eso me empieza a molestar un poquito. No es culpa del reportaje, es culpa, por ejemplo, de este tipo de católicos. Yo estos católicos los llamo de la secta de los amorosos. Entonces pueden hacer la escoba, pero no importa, hay que comprenderlos porque es una situación social compleja. ¡Paf! Y entraron un montón de jóvenes. Esto se llenó. La sensación en ese momento ya no era de miedo, sino que ¿qué está pasando acá? Unos rayaban, otros sacaban los santos, otros sacaban las bancas. Y todo esto sucedía, pero en forma muy rápida, porque eran muchos chicos. Y todos lo iban tirando afuera, a las barricadas. Ahora dice que pasaron otras cosas afuera con los santos, pero nosotros al estar acá adentro no lo vimos, gracias a Dios. En un momento, Fidelia se enfrentó a uno de ellos. Y después se acercó acá y sacó un Cristo que estaba acá digamos, a los pies del altar. Y yo no sé, esas cosas que uno no tiene explicación, yo me acerqué a él. Y él traía el Cristo así en el aire y yo le tomé los pies al Cristo. No, el Cristo no es tan grande, como así. Le tomé los pies y el chico nos miramos así de pupila a pupila. Y deben haber sido unos segundos, pero para mí era mucho rato, ¿ya? Y yo pensé en ese momento que él me iba a pegar con el Cristo. Pero yo estaba... Esa reacción estuvo bien. Que yo ya había visto este video. Entonces, estamos hablando, si una persona se da cuenta que están profanando las imágenes de tu Dios, de Cristo, no podéis nombrarlo unos chiquillos, unos jóvenes. Ahí, con el Cristo bien agarrada, y él de repente hace una cosa así y lo suelta. Los encapuchados se fueron, pero volvieron. En el intertanto, quemaron el Palacio Schneider, un edificio patrimonial construido en 1915, y vandalizaron la Embajada Argentina. Bueno, nosotros los vecinos nos ayudaron a trancar estas puertas un poco. No pasaron ni 2 horas y volvieron a entrar. Pero esta vez fueron más violentos. Ya ahí nos rompieron todos los vidrios. Siguieron rompiendo acá, entraron a la sacristía, para el lado de las comunidades, y ahí nosotros nos fuimos. Casi un año después, para el aniversario del llamado estallido, la parroquia de la Asunción fue incendiada. Del llamado estallido. ¿Quién llama estallido? Estallido. ¿Quién lo llamó estallido? La misma prensa y los mismos izquierdistas, los mismos anarquistas, los mismos demonios que quemaron esto. Estallido social. Un estallido social habla como que la gente está desconforme frente a la opresión que vive en el día a día. Y no es así. Esto está dirigido, principalmente también es demoníaco. Hay espíritus malignos que están fomentando que este tipo de tipejos con 0 coeficiente intelectual se involucren en estos hechos, ya sea por un poco de dinero, ya sea porque es entretenido, porque es la masa. Y hay una élite que está detrás, que todavía no se comprueba quiénes son, que son los que mandaron a estas hordas de animales, disculpen, no animales, de estas bestias o lo que se llame demonios, porque los animales son nobles, a destruir las iglesias y lugares que son importantes para la identidad de un país, pero sobre todo espiritual, como son las iglesias. Era como que se hubiesen tirado una bomba. Ya, como uno ve en algunos lugares qué sé yo, del Medio Oriente. Yo sentí una sensación así de destrucción y yo no podía entenderlo. Y sobre todo la alegría. Yo no podía entender cómo había una fiesta afuera, con música, bandera, alegría, baile. Esto es muy similar a la historia de Crónicas de Narnia, que a todo el mundo le dice, no estamos en Narnia, empiezan ahí cuando empiezan así como que esto es ridículo y todo. Las Crónicas de Narnia son muy profundas de C.S. Lewis, porque hay una parte cuando se le hace Aslan, el león que representa a Cristo, al león de la tribu de Judá, entrega la vida por Edmund, que es uno de los niños que representaba a la humanidad. Por el pecado de Edmund, entrega la vida en un altar de piedra, y la bruja lo mata. Y Aslan, en el fondo, cubre con los pecados del hombre, que es Cristo. Y cuando estaban haciendo todo el sacrificio, primero humillan, antes de matar a Aslan, lo humillan delante de todos, están todos los demonios
la gárgola, los gigantes, los enanos, riéndose y ridiculizando a Aslan. Entonces, cuando esta señora dice, sí, me llamó la atención la alegría y todo, exactamente, era absolutamente demoníaco, demoníaco. Aquí nada de reivindicaciones sociales ni nada de eso. Acá es simplemente y lisa y llanamente el demonio. Lo que pasa es que la política no va a decir que esto es el demonio porque van a que no se puede comprobar, pero es tan fácil y lo vamos a comprobar, que yo se los voy a demostrar con pruebas, con pruebas tangibles. Y eso no entendía yo, cómo podría una destrucción dar tanta alegría a ciertas personas. La caída del campanario terminó siendo una imagen icónica de los ataques a la iglesia durante el estallido del 2019. A pesar de la llegada de bomberos y de varias compañías, las llamas colapsaron el techo del edificio, la aguja y otras partes anexas a la parroquia en solo 10 minutos. Esa era la Virgen, la original, la que estaba arriba en la entrada de la iglesia donde está el vitral. Durante 5 años, la iglesia de la Asunción estuvo cerrada, pero gracias a un proyecto financiado por la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, se rehabilitaron los espacios perdidos y el 25 de mayo de 2025 se volvieron a abrir las puertas para la celebración de la misa. El estallido dio visibilidad a un fenómeno que, aunque se observaba hacía un tiempo... La periodista, dale con el estallido, mujer. Esta gente, supuestamente el Libro es un diario digital de centro derecha o de derecha. Entonces, cuando tú empiezas a nombrar algo, le das veracidad. No es un estallido social, fue una destrucción de Chile, una revuelta, una insurrección, como dice Fernando Villegas, un estallido demoníaco, un estallido delictual, pero no le llamen estallido social. Era desconocido o directamente ignorado. Parece haber consenso en que el ensañamiento contra la Iglesia Católica a partir del 18 de octubre de 2019 tuvo que ver con la percepción de la ciudadanía acerca de las instituciones en general. No es así. Tienen una parte de verdad. Sí, la prensa le dio con el tema de la pedofilia, con el Caradima acá, Caradima allá, que esto, que la iglesia, que que ¡pum! La izquierda, la misma izquierda que la misma iglesia que defendió a esta izquierda en la bequería de la solidaridad y que después le da vuelta a la espalda, esa misma iglesia católica atacada por la izquierda y por el progresismo, y empiezan a atacar mediáticamente a la Iglesia Católica por ser el baluarte moral de Chile, porque necesitaban que Chile estuviera sin su baluarte moral, que es la Iglesia Católica y el cristianismo. Un recuento de la encuesta Latinobarómetro desde 1995 a 2023, hecha por Faro UDD, muestra un marcado descenso en la confianza hacia el gobierno, el poder judicial, los partidos políticos y el Congreso. En el caso de la Iglesia, esta bajó desde el 81% en 1995 al 32% en 2020. El 2023 se recuperó al llegar al 42%. En la creciente desconfianza, sin duda influyeron los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos en Chile que se destaparon a partir del 2010. Ello habría motivado los ataques que precedieron la visita del Papa Francisco al país en enero del 2018. Ese mes fueron quemadas parcial o totalmente 12 iglesias y muchas otras fueron vandalizadas o rayadas. Chile siempre había sido un país históricamente que aparecía sin ningún problema. Lo que se analiza, que es importante decir, nosotros nos centramos solamente en el respeto o vulneración de la libertad religiosa, entendida la libertad religiosa como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que abarca esas 3 áreas. Y se analizan todos los países y se denuncian aquellos casos que se vulneran no necesariamente a los cristianos, sino que en algunos países se vulnera a otras minorías religiosas por su religión. ¿En qué otros países se vulneran a otras minorías religiosas? Cuéntenme dónde el cristianismo o dónde el islam, dónde el cristianismo está atacando al islam y dónde el islam está siendo atacado brutalmente por otra religión. No seamos mentirosos. Acá el islam es la religión que ataca en el mundo. Acá el islam es la religión que es totalmente intolerante. Y se ha juntado con el progresismo estúpido, con el progresismo que hay en Europa, después en Estados Unidos y también que llegó a Latinoamérica, como llega toda la basura de Europa. Y ese progresismo también hace contacto con el islam, pero después se les va a dar vuelta al islam.
Y el Islam lo que va a hacer, los va a destruir cuando tengan mayoría. Y eso está pasando en Europa. Religión. Lamentablemente. Entonces acá no, que aquí lo importante es respetarnos entre todos. No, señor. Chile es un país esencialmente católico, de raíces católicas. Chile se formó con la Iglesia Católica, con los españoles que evangelizaron a los indígenas. Lamentablemente ya llevamos 2 informes en que Chile aparece. El primero coincidió con lo que fue el estallido social, por una cosa evidente. La quema de iglesias que se dio principalmente en Santiago, pero en otras capitales regionales también, dio la vuelta al mundo. Arden las iglesias en Santiago de Chile, fuegos provocados. Sobre todo la imagen de la torre cayendo en la Asunción el año 2020. Eso ni siquiera el Estado Islámico llegó a ese nivel. Ni siquiera el Estado Islámico en Siria, en Irak. Pero sí llegamos en Chile. Y Monseñor Celestino Aos, cardenal actual de la Iglesia Católica, arzobispo de Santiago en esa época, calladito, no dijo nada. Entonces empezó con su discursito de lamentamos mucho, porque es español, lamentamos mucho que haya tanta intolerancia en la gente y pedimos a los hermanos que conviertan su corazón para no destruir más, por favor. ¿Eso es un pastor que da la vida por sus ovejas? ¿Eso es un pastor? Era mudo ese hombre. Y los párrocos también. Entonces uno dice, pero ¿quién quiere que los maten? ¿Y dónde están los mártires de la iglesia? ¿Y los mártires de la iglesia? Ay, ¿por qué no das tu vida tú? Sí, algún día quizás la tenga que dar, pero si yo fuera sacerdote, yo tengo esa vocación de pastor, que doy la vida por mis ovejas, doy la vida por mi Cristo, doy la vida para que alguien no profane mi iglesia y no profane el sagrario, donde está el cuerpo real de Cristo. Estuvo en todos los noticieros, en todas partes. Ahí Chile apareció por primera vez como país en observación y nuevamente en el informe siguiente volvimos a aparecer como país en observación, lo que es grave. Las sociedades funcionan cuando son capaces de distinguir entre una esfera profana y una esfera sagrada. Lo sagrado, por definición, digamos, tradicionalmente en la sociedad es lo religioso, evidentemente, pero no solamente eso, ¿verdad? Carlos Peña alude a la Catedral de Notre Dame en París, que fue reconstruida y reabierta al público 5 años después del gran incendio que destruyó gran parte de su techo y su emblemática aguja. En Francia, piensen ustedes, una sociedad extremadamente laica. La laicité, digamos, es casi una idea del francés. La idea de que la iglesia no tiene que inmiscuirse en las cuestiones públicas. Así todos los franceses son capaces de entender que hay ciertas cosas que son sagradas. Discrepo de este señor, muy inteligente en algunas cosas. ¿Por qué? Porque hicieron recuperar inmediatamente lo que es la Catedral de Notre Dame. Porque es un centro turístico, es un ícono de la ciudad, en el fondo, no por un tema sagrado que hay que cumplir. ¿Por qué? Porque la Torre Eiffel está al nivel de la Nuestra Señora de Notre Dame, está la Torre Eiffel, están en distintos lugares turísticos de Francia. Entonces, en el fondo, es como para mantener el turismo y la atracción de una ciudad icónica, como París, por ejemplo. Entonces, no tiene nada que ver con el tema sagrado. Es más, yo le voy a contar un poco a la gente que nos está viendo. Ustedes saben que la Catedral de Notre Dame fue profanada cuando su reconstrucción, ¿y saben cómo? A través de altares masónicos. Fíjense bien las imágenes. Blanco y negro el piso, que es un piso masónico, un altar de carácter masónico, y la ceremonia de inauguración o de reinauguración de la Catedral de Notre Dame, después de los arreglos, estaban los sacerdotes con unas casullas que son equivalentes a mandiles masónicos. Invitaron a distintos líderes del mundo, los cuales muchos comulgaron sin ser católicos, y se les dio la comunión, y eran personas conocidas a las cuales se les dio la comunión, y eso se llama profanar. Y que cuando se estropean hay que intentar recuperarlas con gran rapidez, porque de esa manera se recuerda a los ciudadanos que hay ámbitos de la vida social que tienen que ser, por decirlo así, preservados a toda costa y con gran premura, digamos. En el caso de Chile lo que ha ocurrido, me parece a mí, es que desde octubre del 19 en adelante, pero es probable que un poco antes incluso, todo lo representativo de lo sacro, de lo sagrado, ha sido arrasado o ha sido estropeado o ha sido maltratado. No solo las iglesias, ¿verdad? Las iglesias fueron quemadas, pero también las estatuas. En Chile lo que ha habido es una especie de disolución de esta línea invisible
que divide lo sagrado de lo profano y sobre lo cual se erigen las instituciones. Yo pienso que Chile optó por una mirada más pragmática, materialista y economicista de la vida de los chilenos, porque si el Estado en general creyera que lo que aglutina realmente a la sociedad son los valores, la experiencia religiosa, evidentemente que serían los primeros interesados en reconstruirla, pero eso no ha pasado. No existe un catastro oficial y unitario sobre las iglesias quemadas en Chile a lo largo de los años. No lo ha hecho el Estado, ni tampoco las iglesias católica y evangélica, que han sido las grandes afectadas. Es uno de los indicadores de que este es un fenómeno que ha sido invisibilizado. Invisibilizado en gran parte también por la misma Iglesia Católica. Me refiero principalmente a la jerarquía de la Iglesia Católica chilena, a los arzobispos, a los obispos que no quieren tener problemas, que no se atreven a hablar, que están calladitos. Yo agradezco igual lo bueno que tenemos ahora al arzobispo Santiago Chomalí. Yo lo encuentro muchísimo mejor de lo que era Aos, por lo menos se le escucha algo la voz, y en los tiempos actuales es un buen cardenal. Diferencia frente a los hechos que comenzaron hace más de una década, así como la necesidad de conocer su magnitud, motivaron una investigación de El Líbero que permite situarlo hoy en tiempo y espacio. Lo primero que hicimos fue solicitar por transparencia a Carabineros y a la PDI información sobre establecimientos religiosos que hubieran sido parcial o totalmente quemados entre los años 2013 y 2024, y recibimos 2 listas. Los datos de estas bases no necesariamente coincidían y además estaban incompletos. Lo que sí teníamos claro era la fecha, la región y la comuna de cada uno de estos delitos registrados. Entonces lo que hicimos fue cruzar ambas listas y luego buscar uno a uno los hechos para ver de qué iglesia se trataba. Fue una tarea larga. Tuvimos que depurar el listado para diferenciar los hechos intencionales de los que habían sido solamente un accidente, ya que había casos como una iglesia que se había incendiado por unas luces de un pesebre, o porque estaban haciendo trabajos en el entretecho, o porque una vivienda colindante se incendiaba y por la propagación del fuego se incendiaba la iglesia. Esos casos fueron eliminados de nuestro catastro. A ella sumamos el registro de daños a templos que tenía la Conferencia Episcopal, centrado en la época del estallido y limitado entre el 18 de octubre de 2019 y el 29 de enero de 2020. Ese listado también era poco detallado. Por último, incluimos los datos publicados por la multigremial de la Araucanía, donde se identifican los incendios a iglesias y templos en las 4 regiones de la macrozona sur. Hay un común denominador: progresismo, izquierdismo, progresismo, izquierdismo y relativismo moral. Esas 3 cosas se juntan y empiezan a carcomer la fe en un país como Chile. Ya con el listado completo hicimos la revisión de cada uno de estos delitos en archivos de prensa. Y así pudimos concluir que durante los últimos 10 años el número de iglesias quemadas en Chile es de 296. 296 iglesias quemadas. Superamos al Estado Islámico. El progresista chileno superó en la destrucción de la fe cristiana católica milenaria al Estado Islámico, a Al-Qaeda, a Boko Haram, a los talibanes en la destrucción de iglesias. Este es el más completo catastro del que se tiene registro. Concluimos que las regiones más afectadas han sido la Araucanía, la Metropolitana, el Biobío, los Lagos y Valparaíso. Además, los años con más delitos incendiarios fueron 2016 y 2018.
Los ataques en la macrozona sur comenzaron con fuerza el año 2013, cuando se produjeron 4 atentados, pero el más complejo fue el 2016, donde solo la Araucanía registró 20. Ese año irrumpió la Huichtán Aucamapu, reivindicando las quemas de iglesias y capillas ocurridas años antes. Se trata de una facción disidente de la Coordinadora Arauco Mayeco, o CAM, una orgánica mapuche radical que surgió a fines de los 90. La Huichtán Aucamapu, o UAM, quiso ir más allá y definió a la Iglesia Católica como su enemigo. La religión provocó grandes desequilibrios espirituales y emocionales en nuestra sociedad, incluso desmembrándonos culturalmente. Nos vemos en la obligación como huichafes que practicamos la autodefensa, las medidas de justicia ante la agresión de la Iglesia Católica contra nuestro pueblo. La Iglesia Católica no ha sido la única afectada. También los templos evangélicos de la Araucanía y el Biobío han sido blancos de ataques. La otra organización que ha perpetrado una gran cantidad de ataques contra iglesias en el sur es la Resistencia Mapuche Mayeco, una orgánica... Ojo, estas resistencias no tienen que ver con los mapuches verdaderos, con los indígenas verdaderos que son chilenos y que la gran mayoría de ellos son católicos o evangélicos practicantes, sino son grupillos con uno que otro mapuche y con europeos, con chilenos comunes y corrientes, que odian a la iglesia y que nunca fueron de esa etnia, o que por lo menos están muy lejanos a las tradiciones de esa etnia, y que se metieron en grupos progresistas y marxistas dentro de eso. Que data de 2011 y que rápidamente se transformó en una de las más peligrosas y con mayor capacidad destructiva de la macrozona sur. Opera principalmente en la provincia de Mayeco y su primera aparición fue en 2016 con ataques coordinados contra iglesias y capillas. La realidad objetiva es que hay orgánicas radicalizadas y terroristas que tienen dentro de sus objetivos políticos la destrucción de iglesias. Básicamente porque lo que se considera desde la ideología de estas orgánicas radicalizadas y terroristas es que las iglesias católicas y evangélicas han servido al Estado para poder materializar su poder dominador. Quienes acuden permanentemente a los servicios religiosos, tanto católicos como evangélicos, son familias mapuches y no mapuches muy humildes, ¿cierto?, de la ruralidad de la macrozona sur, y son ellas precisamente las que se ven fuertemente afectadas, porque ¿qué le dice el terrorismo? El terrorismo le dice: si es que ustedes no piensan como nosotros, los vamos a destruir. Y hoy día una comunidad que a mí realmente me consternó, que habían desarmado su capilla. La desarmaron porque era de madera, guardaron la madera para que no se las quemaran y poder volver a armarla cuando la ola de violencia o la situación en la zona estuviera más tranquila. Esto fue el año pasado. No estoy hablando de algo de hace 10 años. Las capillas que hay en sectores rurales del país están muy lejos de ser solo lugares de culto. Hacen a la vez de centros de reunión para las distintas organizaciones sociales. En el contexto nuestro, aquí en la Araucanía en general, todas las capillas prácticamente cumplen un rol también social. Es donde la comunidad se reúne. Se reúne cuando hay catástrofes, cuando hay incendios, cuando hay lluvia, cuando hay terremotos, cuando hay necesidad de que la asistencia pública llegue para vacunar, es en la capilla. Entonces tiene un doble o triple efecto negativo para la comunidad en general, no solamente para los cristianos católicos. De las 32 capillas católicas que hay en Cañete, en la región del Biobío, 4 fueron destruidas por completo, mientras otras 3 fueron parcialmente quemadas. La última en la lista fue la capilla Santa María del Camino de Bilbilco. Aquí en esa parte teníamos la capilla tenía un cerrado subterráneo bajo, donde se empezaron a hacer las primeras catequesis. La madrugada del 22 de agosto de 2023, un ataque incendiario la consumió totalmente, incluido el salón parroquial y lo que había adentro, como especifica el certificado de atención de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Cañete. Era algo que se veía venir. Un año antes, el 2022,
había asumido como párroco el padre Gilberto Matus, quien recuerda la sensación de inseguridad en el ambiente, la que incluso los hizo organizar un comité de vigilancia. Efectivamente, yo llegué en el año meses después del estallido social y esto Mire, este curita, yo conozco la iglesia muy bien. Entonces, este curita, el hecho ya de referirse como estallido social, quiere decir que este curita es del estilo de la teología de la liberación. Entonces, en el fondo, miren, fíjense cómo va a hablar de una manera súper tibia, como que, bueno, lamentablemente nos pasó esto, y bueno, y esto es un desmedro para la comunidad, pero bueno, como que es tibio, porque no está tan en contra de lo que ocurre. El tema de las manifestaciones, la protección de las instalaciones, tanto del comercio como de los edificios públicos. Cada oportunidad que había de manifestación terminaba, era Narnia, ¿no? Y más allá de la legitimidad que tengas tú, como eso, ¿no? Más allá de la legitimidad que tengas tú, en el fondo, sí, todos te pueden manifestar, pero no llegar a esta violencia. En el fondo él estaba de acuerdo con esto hasta que le tocó a él, a su capilla. Y eso fue generando una sensación de inseguridad y de temor, sumado al contexto rural, por ejemplo, donde efectivamente se iban quemando casas, cabañas. Claro, y eso le generaba un ambiente también de incertidumbre y seguridad enorme, porque, claro, ¿cuál es el criterio que usan para quemar una y no quemar la otra? O sea, en el fondo, la inseguridad se produce porque no se sabe qué casas van a quemar o qué capillas van a quemar. Entonces da lo mismo que quemen o no quemen capillas, sino saber cuáles son las que van a quemar para uno estar tranquilo. Pésimo el sacerdote. Entonces cada vez que se quema una casa, la pregunta natural era la que sigue será la mía. El padre Gilberto reconoce que también ha sido testigo de hostigamiento hacia algunos católicos, al punto que algunas personas decidieron dejar sus casas y trasladarse al pueblo. Había un cierto rasgo así en algunos lugares donde prácticamente por ser católico tengo dos experiencias particulares en comunidades que ellos decían no identificarse con la religión era mejor. Sí, porque en el fondo venía un sesgo de agresividad por quienes consideraban, ¿no es cierto?, usando el relato desde que la iglesia vino con la conquista. El año 2023, en agosto, apareció una noticia muy chica en el diario que salía queman capilla en Cañete. En ese momento yo llamé a Monseñor Tomalí, que era arzobispo de Concepción todavía, para ver, o sea, para tener información y qué podíamos hacer como fundación. Un arquitecto que nos ha donado su trabajo, también lo contactamos, le contamos lo que estaba pasando y él viajó varias veces, hizo el proyecto, y es un proyecto que nació desde la comunidad. La comunidad estaba muy dañada por el hecho de haber perdido este lugar de encuentro. Más que una iglesia, un lugar en comunidades rurales, un lugar... No es más que una iglesia. Es una iglesia que además se integra porque acoge a las comunidades y eso permite que esas comunidades se acerquen más a Dios, a Cristo. ¿Ya? Entonces, este documental como que también relativiza todo, es como de Chile vamos esta cosa, como así más o menos, hay que ser de centro derecha. La comunidad se centra en Cristo. La iglesia es un lugar sagrado, no es una zona de eventos. Es primero que todo un lugar sagrado que incorpora también a distintas personas para que esas personas también, aparte, porque llegan por un tema social, se involucren en la parte espiritual. Donde suceden muchas rituales, costumbres, que sin este edificio se pierden, queda como un vacío. Esta comunidad es una comunidad muy bien organizada en que tienen una sociedad entre ellos. Y esta sociedad era dueña de un terreno y cuando apareció la oportunidad de hacer esta capilla, ellos donaron parte de ese terreno. Una de las principales preocupaciones de los autores del proyecto era que el riesgo de un nuevo ataque es aún latente. Por eso, a pesar de mantener elementos de la antigua capilla, para la obra gruesa se usaron materiales incombustibles. A lo que hay que llegar, se usaron materiales incombustibles. Está súper bien, porque así se evita que esto... Pero lo que debería haber acá es un Estado de Derecho. Debería haber
Imagínense un país donde no somos capaces de cuidar lugares sagrados, donde no somos capaces de cuidar una capilla que alberga a una comunidad que quiere rezar. Y eso es por un problema del Estado, tanto con el gobierno de Piñera como de Boric y mucho antes también. Si no somos capaces de resguardar a los ciudadanos honestos, vámonos para la casa ya. No puede ser que se tenga que hacer eso para que no le quemen la iglesia. La nueva capilla se inauguró el 2 de agosto de 2025, pero quienes ayudaron en el proyecto esperan que la historia de reconstrucción no termine aquí. El arquitecto Juan Pablo Vázquez puso a disposición de la iglesia los planos para que sean usados donde se requieran. Entonces nuestra idea es que esto quede de alguna forma como un prototipo y que si lo quieren replicar igual, genial, si quieren hacer algo distinto, genial, si quieren adaptar el diseño, genial. Lo importante es que estas comunidades sientan que no están solos. El estallido de 2019 generó las Dale con el estallido. condiciones para que se produjera un recrudecimiento de los atentados contra iglesias. Desde que comenzó el 18 de octubre de 2019 hasta que se rechazó el primer proceso constituyente el 4 de septiembre de 2022, se reportaron 85 de los 296 ataques. La región más afectada fue la metropolitana. Si bien la visibilidad que tuvo la quema de iglesias en este periodo generó algún grado de conciencia acerca de la gravedad del fenómeno, no ha sido lo suficiente como para motivar una reconstrucción a nivel nacional. No se trata de reconstruir, no se trata de reconstruir, se puede reconstruir, se trata de que esto nunca vuelva a pasar. Y esto puede volver a pasar. ¿Quién asegura que si se reconstruye que esto no va a pasar? ¿Se acuerdan de Iracy Hasler, que quería transformar la iglesia donde está la iglesia San Borja en un centro comunitario, dejar de que fuera iglesia? Entonces, ¿cómo con esta clase política, que los católicos que son políticos son unos cobardes en general, salvo excepciones, podemos trabajar? No existe ninguna posibilidad. Por eso es que es importante tener, el futuro presidente tiene que ser un presidente valeroso, valiente, y ojalá que sea católico, ojalá, por último, que sea cristiano. Claro, porque puede ser un católico que esté de acuerdo con las ideologías de género, como hay una candidata que es Matei. O puede ser un católico que también uno sabe si va a tener valor para responder. Entonces lo que importa acá es que sea cristiano, con valores cristianos, y que tenga la fuerza. Para mí, creo que Kaiser es el encargado, o por lo menos el indicado, de que va a mantener el Estado de Derecho. Estoy muy sorprendido que este no sea un tema. Y a los políticos que yo les he mencionado no lo encuentran algo relevante. Para mí esto ha sido un daño espiritual a Chile muy profundo, que yo creo que recién estamos dándonos cuenta de que esto fue mucho más allá de lo físico. Lo que nos ha ocurrido es que nos hemos ido quedando en silencio para levantar temas que yo creo que representan a la mayoría en Chile. Yo creo que la mayoría en Chile, más allá de que si es religiosa o no, sí tiene respeto por instituciones como son las iglesias. Y como hemos hablado también, lo que son los monumentos de los héroes y de nuestra historia. A ver, inicialmente yo creo que hubo un silencio de la Iglesia Católica que nos sorprendió, y a mí me sorprendió, y echamos de menos de que levantara la voz frente a lo que estaba ocurriendo. Totalmente de acuerdo con este señor. Totalmente de acuerdo con este señor. Nuestros pastores calladitos por miedo. Incluso algunos amparando el levantamiento, la insurrección. Incluso algunos. Yo trabajé en colegios de sacerdotes y estos sacerdotes estaban de acuerdo con esto. Nos obligaron a hacer a los profesores un simposio con los alumnos diciendo por qué llegamos a esto en Chile, está bien que se haga. En el fondo, está bien que se haga. Era más que una pregunta, como un hecho. ¿Cuáles son las injusticias de nuestro pueblo? Colegio Verbo Divino de Santiago de Las Condes. Se los doy con nombre y apellido. Trabajé ahí. Los sacerdotes del Verbo Divino, sacerdotes de izquierda en general. Nosotros hemos tomado un rol de liderazgo muy importante, pero el rol lo tiene que asumir en primer lugar el párroco junto con el obispo del lugar. En el fondo, lávate las manos. Sobre todo con la comunidad.
ha sido activo. Lo que pasa es que hoy día estamos en un momento donde la gente tiene la impresión de que solamente lo que aparece en la prensa significa un rol activo, pero hay roles activos que se realizan conversando con arquitectos, promoviendo los programas, consiguiendo recursos. Activo sería que los sacerdotes tuvieran, perdonen la palabra, cojones, y fueran a la Plaza Italia, donde está profanado el monumento del soldado desconocido, que era una tumba, hicieron una misa de campaña ahí, una misa de purificación de ese lugar, una misa de purificación de ese lugar, una misa de reparación, como se llama. Eso sería, que hicieran una misa de reparación fuera de las iglesias quemadas y profanadas, una misa de reparación, que vaya todo el mundo. Y si llegan estos monos, o estos cavernícolas, o estos demonios a provocar violencia, para eso está la fuerza de seguridad y por eso se supone que hay un Estado de Derecho. Y vuelvo a repetir, los católicos estamos llamados al martirio como nuestro fundador y nuestro Señor Jesucristo. Y eso está muy, muy potente en todas las diócesis. E inevitablemente las sociedades, por decirlo así, cuando viven esta especie de espasmos violentos, como los que vivimos en Chile, donde estos objetos representativos que hacen plausible una esfera de lo sagrado desaparecen, ese tipo de momentos inevitablemente son transitorios. No hay ninguna sociedad que pueda vivir en medio de eso, ¿verdad? Inevitablemente en algún momento ese tipo de convicción comienza poco a poco a restaurarse, ¿no? En Chile ha ocurrido. Hemos pasado, pensémoslo del año 2019 en adelante, del maltrato de la idea de nacionalidad, de los símbolos nacionales, en cambio a un cierto respeto tenue, pero un cierto respeto, una cierta revalorización de los símbolos nacionales que poco a poco se ha ido instalando de nuevo en el espacio público y esperemos que ocurra lo mismo con las iglesias. Pero habría que hacer ese esfuerzo, yo creo realmente, no porque yo sea creyente, pero yo creo que todas las sociedades tienen, digámoslo así, un fondo religioso, ¿eh? En realidad no conocemos cultura, esta es la verdad, no conocemos cultura que no aspiren a estirarse más allá del momento presente hacia una cierta forma de trascendencia. Más que el Estado, nos sentimos decepcionados que haya gente que quiera quemar la iglesia. Esa es la primera decepción que tenemos, porque en el fondo uno siempre ha buscado ayudar. El rol de la iglesia ha sido ese, estar metido en las comunidades, ayudando a los más necesitados, ¿te fijáis? Entonces lo que más duele es eso en primer lugar, como que hay personas que entiendan que nuestra función ha sido otra o no comprendan ese servicio que hemos querido prestar. No se trata de que no comprendan el servicio que ustedes quieren tratar. Tiene que ver con el demonio que los inspira a estos tipos a destruir lo que es el bien. ¿Ya? No es que ellos no logren comprender en sus cabecitas, decir, mire, yo no entiendo cuáles son los objetivos principales y los objetivos secundarios que tiene la Iglesia Católica, y con respecto a eso yo creo que vamos a tener que quemar esta iglesia porque no están haciendo un bien para la sociedad. Ellos quieren destruir la sociedad, ellos quieren hacer el mal. Entonces no es que no los comprendan, padre. Ahora, decepción del Estado, mira, no, en verdad como que no hay resentimiento en ese sentido, si vivimos un tiempo muy complejo y fuimos parte de esa complejidad. El Estado ha utilizado las distintas ideologías de género, del aborto y todo, para fomentar la educación en los colegios, incluso en colegios católicos, porque si no les quitan los permisos y todo, para justamente ir carcomiendo lo que es la doctrina cristiana católica. Entonces, si usted, padre, no tiene esa visión o no se da cuenta de la realidad, hay problemas también. Entonces, nuevamente otro sacerdote de la secta de los amorosos. Entonces, lo que entendemos es que es verdad que a lo mejor no estuvimos a la altura, pero no estuvimos a la altura como sociedad, yo creo, que terminamos... Entonces todos somos responsables. Yo soy responsable de que se haya quemado una iglesia. Yo soy el responsable de que se haya quemado la iglesia. Por Dios. Piedrazos unos con otros, a balazos unos con otros, incendiando unas cosas y otras. La decepción es con la convivencia que hemos establecido. Esa es la decepción que se produce. La arquitecta Jimena Giovanón llegó a la iglesia de la Veracruz muy temprano a la mañana siguiente al incendio, con la misión de hacer una inspección técnica según se lo había requerido la presidenta de la corporación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Apenas ingresó a la iglesia, pudo dimensionar el daño material y espiritual. Fue bien impresionante.
O sea, debo decirlo que nunca había visto una cosa ni de cerca así. La oscuridad total, la humedad, el piso con agua, o sea, uno caminaba sobre una capa de agua, chapoteando. Y entre la oscuridad, ya cuando uno empieza a mirar con más detención, veo como las vigas, carbones prendidos. Entonces me di cuenta que la madera se estaba quemando todavía. La madera tiene una combustión lenta porque se quema la capa superficial, y muchas veces nosotros damos como por entendido que el fuego se apagó porque no hay llama visible, pero no es eso, sino que esto es igual que la quemadura en la piel, sigue quemándose hacia adentro. Este está por terminar, este documental, y quédense por favor en el programa. Yo les voy a mostrar por qué esto no es solamente un grupo de personas que está disconforme con los casos de Caradima y todo esto, o que detestaba la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica los reprime. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el demonio, con algo espiritual, y se los voy a demostrar. Cuando llega, en el fondo, en el caso de una viga, cuando esto llega a afectar el alma de la viga, que es el grosor necesario para sostener el peso que está sosteniendo esa estructura, se cae, colapsa. Entonces lo primero que había que hacer era llamar a los bomberos al tiro. Recién al mediodía se pudo controlar el fuego definitivamente. Hubo un momento ahí que no se me va a olvidar, que eran como las 12 del día y nos quedamos solos con los bomberos. En un momento me di vuelta y miré hacia el altar, y eso me conmovió mucho porque fue ver una sensación como de expolio, como de dolorosa, como de ¿qué pasó aquí? ¿Qué hicimos? ¿Cómo llegamos a esto? Un dolor, muchas sensaciones, y el patrimonio, que es de todo, ahí está la prueba más fiel, porque estos fueron unos sentimientos espontáneos, tiene que ver con nuestra historia, y hay un poco de todo ahí y a todos nos toca eso. El mismo día sábado nos juntamos un grupo de personas católicas para ver en qué se podía ayudar. Se forma ahí una comisión, se podría decir, de trabajo. Ese mismo día, o sea, sábado, dijimos, esto hay que levantarlo. Esta comisión dio pie a la creación de la Fundación Veracruz, conformada por laicos católicos. El objetivo era conseguir el financiamiento para restaurar o reconstruir la iglesia de la Veracruz con aportes privados. Al mismo tiempo llamaron a concurso a distintas oficinas especialistas en arquitectura religiosa o restauración. El proyecto elegido fue el de Sáez y Joanón Arquitectos. Un trabajo de más de 4 años que busca devolver a la iglesia el esplendor que tuvo originalmente y devolver al barrio su corazón, aunque existen voces que proponen mantener la iglesia con su aspecto actual como un recordatorio del incendio. Hoy día las comunidades generalmente tienen pocos espacios para poder juntarse, y las iglesias, las capillas cumplen un rol fundamental no solamente en lo religioso, también en lo... No, señor, las capillas y las iglesias cumplen solo un rol fundamental en lo religioso, porque son parte de la religión católica, y la religión católica busca cumplir el mensaje de Jesucristo de la buena nueva de Dios, no busca una junta de vecinos. Por eso existen las juntas de vecinos. Por eso la iglesia está como está, porque los pastores no son pastores, tienen miedo, son relativistas, tienen miedo de hablar de Cristo, tienen miedo de ser profetas. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Yo les voy a mostrar esto. La capital del aire, que es un extracto del libro que yo hice, pero agregué otras cosas más para que las podamos ver. De partida, hay un orden. Yo me di cuenta en esta investigación que yo hice, y complementando un poco el documental que vimos, que tiene, la gran parte es muy bueno, pero tiene partes bastante que yo por lo menos critico como católico, pero lo bueno es que constata un hecho e informa realmente la cantidad con un orden exacto de las capillas y todo eso, y es una contribución sin duda, de nada a esto, mejor esto. Pero yo quiero mostrarles acá la relación que existe entre el satanismo y el luciferismo, que pasa después por la masonería moderna. Después de la masonería moderna surge el marxismo. Marx y Lenin eran masones. Después viene el marxismo cultural con Gramsci hasta el día de hoy, y de ahí viene lo que es el nuevo orden mundial, y para eso hay que destruir el baluarte moral de la sociedad. El baluarte moral de la sociedad es ni más ni menos que la Iglesia Católica. Acá hay algunos elementos interesantes. Por ejemplo, el 14 de octubre del 2019, los estudiantes secundarios organizan para evadir masivamente el pasaje del metro
es de Santiago, que eso es robo. Por eso esto tiene que ver todo con los vicios, inmoral, antidestructivo de la virtud. Tenemos el 18 de octubre del 2019, ahí está el famoso que dicen las protestas que escalaron y comenzó la destrucción brutal del metro y de cientos de pequeños locales comerciales, etc. Y el 19 de noviembre del 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo independiente dependiente de la ONU, no es orden mundial, por eso lo puse, exigió medidas de reparación ante la respuesta masiva violencia ejercida de Chile por parte de los carabineros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al día siguiente de la destrucción demoníaca de esta gente, de esta horda, producto de la ONU, para que vean en la relación que tiene, lo que hace es exigió medidas de reparación ante la supuesta masiva violencia ejercida de Chile por parte de los carabineros. Ahí usted tiene unos dibujos estas son fotos mías, son dibujos que yo logré encontrar, repugnantes, horribles, que tienen que ver, que se hicieron durante estos periodos del mal llamado estallido. Ahí tienen, por ejemplo, saquen sus rosarios de nuestro ovario. Estamos viendo la relación que no es solamente un tema de ideología de género, ni un tema cultural, no es solo cultural. El inicio de esto, la raíz de esto es un tema religioso espiritual. Bueno, y acá hay un diccionario que yo les digo, vamos a ir mirando rápidamente. Acá, que viene de las siglas inglesas que vienen de los skinhead, que después los skinhead se transformaron en punk, que no son neonazis, son punky. Y acá tiene que ver con el tema de que todos los all cops, all bastards, todos los policías son unos bastardos. Y ahí están los números, el 1312 que está rayado, la espiral que significa la presencia de distintas culturas a lo largo de la historia, significa que no existe la no dualidad, que no hay binarios, sino que todo es un todo. Por eso que está mucho ese como especie de espiral. El 666, que es el número de la bestia, que tiene que ver con el número del demonio o de Satán, de Satanás, dice llanamente de Lucifer. Tenemos la vega anarquía, se ven muchos símbolos de esto, que tiene que ver con esta mezcla de ideologías y de modas progresistas. Soy vegano y anarquista a la vez. El transfeminismo, que es ese símbolo que está arriba también. El transfeminismo que tiene que ver con el feminismo de los trans, que a su vez tiene problemas con el feminismo radical de las mujeres. Está el anarcofeminismo, que todos esos símbolos aparecen, ¿ya? Tenemos la bandera verde del aborto, el feminismo abortista, tenemos el ojo masónico, tenemos la letra K, que es del lenguaje no exclusivo, que tiene que ver con el caos, por eso en vez de la Q se reemplaza con la K o la C. Tenemos el pentagrama de la brujería, que es el pentagrama que está el número 13, que es el símbolo usado por la brujería. El pentagrama del número 13 es la brujería y el pentagrama 14 es del luciferismo porque está Baphomet, que es el representante de Lucifer. Ahí está la cara de Lucifer después. La cruz invertida, que es el símbolo satánico, el Walmapu, que tiene que ver... Por eso está todo mezclado, está mezclado el de satanismo, el progresismo. Pero el progresismo, todo esto deriva del satanismo y del luciferismo, ¿ya? La libertad de los presos políticos, está ese signo también que lo vamos a ver, que es la estrella del caos, ¿ya? Que son de 8 puntas, que es como una estrella anarquista, ¿ya? Es el caos, que no existe una sola dirección. Cristo es el camino, la verdad y la vida, el camino. Entonces el caos lo que muestra es que hay distintos caminos. Tenemos el signo de los ocupas, que son estas especies de anarquistas que se meten en casas que están, entre comillas, abandonadas, que no están ocupadas. Que es un término ya, ahí tú vas viendo la pelea entre los feministas con los feministas radicales. Está la cruz del Leviatán, que es la cruz del azufre, el signo del azufre, y que tiene que ver con el demonio, que es otra forma de representar la cruz del demonio en la brujería, y con la alquimia tiene relación. Y está la triqueta, que está relacionada con los rituales lunares de fertilidad y feminidad del universo. Ya tiene que ver con el feminismo radical, tiene que ver con el anticristianismo y tiene que ver también con la New Age, la nueva era, que son posturas totalmente relativistas morales. La masonería,
Esa como cruz que está dentro de un círculo es la cruz solar, que es un símbolo de la Ouija, es un símbolo de la Ouija, ¿ya? De la tabla de la Ouija para hacer brujería. Acá tenemos algunos ejemplos que yo saqué esta foto para que vean que esta cosa no tiene que ver simplemente con que son abortistas o que son gente de izquierda, tiene que ver también con Satán, tiene que ver con Lucifer. Ahí está el 666. Acá, es decir, anarquía, y la anarquía tiene relación con el 666, que es el número de la bestia, del demonio. Otra vez 666, ocupa, anarquía. Fíjense bien, acá está ese símbolo que es la cruz solar, que es de la Ouija, de la tabla de Ouija, que se ocupa en brujería. Pero también tienes el feminismo radical, tienes también, ahí está, también aparece lo que se llama el espiral, que tiene que ver con lo no binario, que todo es una mezcla de lo mismo, si eres hombre o mujer, es lo mismo, según esta gente. Ahí está el caos, que es como muchas flechas que están unidas por un punto, el 666, Nehuen, que es el tema de la reivindicación mapuche, entonces está todo mezclado esto. Pero tiene su origen en la... Mira, esta es la iglesia de la Asunción, ustedes se fijan, esto es ya cuando fue quemada, ya cuando ya estaba quemada, le colocan brujería, y ahí está con esa estrella derecha. Ahí está el Vega Anarquía, no dice error, sale una calavera, y abajo está ese símbolo así, es Vega Anarquía, o sea, los veganos que no consumen carne y que son anarcos. Esta es la iglesia de la Veracruz, que ahora ya no está foto, y que bueno que las tengo de registro. Ahí está una imagen que había muy bonita como colonial, donde está la Sagrada Familia de Nazaret, y ahí le ponen violador, una cruz invertida, y tachando a Cristo. Y también rayaron fuera de la iglesia de la Veracruz, estaba esto, y Dios está muy ocupado no existiendo. ¿Ya? Esto cerca del Palacio de la Moneda, está la cruz de la brujería, en este caso, hay una cruz invertida, y está el 666, que es el número de la bestia, y está la cruz del demonio, la del Leviatán, ¿ya? Que también es el símbolo del azufre, que tiene que ver también con Lucifer, esa cruz que está al lado, que es como dos pelotas que están de esa manera. Ahora, ustedes dirán, ¿de dónde viene todo esto? Esto viene del sincretismo, que es Illuminati. Los Illuminati fueron fundados por un alemán llamado en el siglo XVIII, llamado Adam Weishaupt. Este era un profesor alemán y funda en 1776, que es el mismo año de la independencia de Estados Unidos, a los Illuminati, ¿ya? Que se llamó primero que todo, Illuminati tiene mira, Lucifer significa luz, lucero de la mañana. Es la luz del conocimiento que nos ilumina de la represión del cristianismo, de la Iglesia Católica, que no nos permite pensar, etc. Entonces, es el conocimiento que nos abre y que, en el fondo, es el relativismo moral versus la verdad, que es Cristo. Y los Illuminatis toman el luciferismo y lo que hacen, le colocan el nombre, primero que todo, Asociación de los Perfectibilistas, de los que buscan la perfección. Ahora, la palabra Illuminati viene de iluminados. En el fondo ellos buscan la iluminación del conocimiento, no de Dios, porque ellos no necesitan a Dios, son antropocéntricos. Y algunas de sus manifestaciones se enumeran por la siguiente. ¿Qué ellos querían? ¿Qué querían los Illuminati con Adam Weishaupt? La abolición de la monarquía y todo gobierno organizado según el antiguo régimen. ¿Por qué? Porque la monarquía, el rey, por muy malo o muy bueno que sea, el rey era la representación de Dios en la tierra, reinaba en nombre de Dios, porque la mayoría de los reyes de Europa eran católicos, algunos bastante malos moralmente, otros bastante buenos, porque eso no implica, en todos lados se cueceaba, hay trigo y cizaña en todos lados, pero el sistema era un sistema que estaba bastante bueno, porque tenía que ver con Dios, teocéntrico. ¿Qué otra cosa buscaba? Supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades con la consecuente abolición de las clases sociales. Marxismo, somos todos iguales, nuevo orden mundial, un solo gobierno mundial, una élite que domine una gran masa.
Abolición de los derechos de herencia de cualquier caso. ¿Por qué? Porque así no hay diferencia y somos todos pobres igualmente, salvo la élite que va a dominar y mandar, que ya estamos en eso. Abolición del concepto de familia tradicional y clásica. ¿Y qué estamos viendo ahora? 2 hombres con niños, 2 mujeres, tríos, un tipo que se cree hombre, una tipa que se cree mujer y se casan, entre comillas casarse, etcétera, etcétera, etcétera. Transhumanismo, etcétera. Prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la de religión católica, o la Iglesia Católica, establecida por un ateísmo oficial. No existe Dios, todos somos el Dios hombre, y el Dios hombre lo decide la élite que va a dominar al mundo, nuevo orden mundial. Entonces, acá tiene sentido muchas cosas. ¿Se acuerdan que yo les mostré esto? Perdónenme la lentitud. Perdonen. ¿Ven? Satanismo, luciferismo, masonería, marxismo cultural, se mete en la cultura, nuevo orden mundial, destrucción de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también fue intervenida desde adentro, donde se ve su culmen en el Vaticano II. En el Vaticano II. No me alcanza el tiempo, no quiero hacer un programa tan largo, quiero hacer un programa más corto porque después la gente no lo ve. Ya, principales símbolos de los Illuminati. El primer símbolo es Minerva, que es el búho de la sabiduría, diosa griega, que es un búho. Y el segundo símbolo de los Illuminatis es el triángulo, la pirámide egipcia coronada con el ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve, que algunos lo tienden a confundir con el ojo de Yahvé, que eso está en muchas iglesias antiguas, antes que existiera la masonería moderna se funda en 1717. Vamos a ver algunas cosas. Sector principal decodificado por el luciferismo iluminático en la Plaza Baqueano, antiguamente se llamó Plaza de la Serena, fue creada por Benjamín Vicuña Maquena, que a su vez fue un importante masón de la época. Le pone Plaza de la Serena porque uno de los títulos que recibe el gran maestro de la logia masónica es el Serenísimo. El Serenísimo. ¿Ya? Y fue creada desde Vicuña Maquena como una circunvalación, desde Vicuña Maquena, cuando era Plaza de la Serena. Iglesia quemada, la iglesia de San Borja de los Carabineros, que antiguamente era parte de la capilla del Hospital San Borja. Fue construida en el año 1876, curiosamente igual que la iglesia de la Asunción que vamos a ver, y fue profanada el 18, y quemada y profanada el 18 de octubre del año 2020, a un año de aniversario de la revolución demoníaca, o estallido social para los periodistas o para la gente de izquierda. Tenemos el sector decodificado tomado por el luciferismo. Iglesia de la Asunción. Se crea la Iglesia de la Asunción, ¿adivinen qué año? 1876, el 8 de agosto, y esta es el 4 de mayo. O sea, casi al mismo tiempo se fundan y se inauguran estas dos iglesias. La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción fue quemada también, qué curioso, mismo año de construcción, mismo año de quema. 18 de octubre del 2020. Un año después de esta cosa. Increíble. Ahora, interesante que ¿quién era el intendente de Santiago? Benjamín Vicuña Maquena. ¿Quién, en negociación con el arzobispo Valentín Valdivieso, entrega los terrenos para la construcción de esta iglesia y se inaugura en 1876, el mismo año? Benjamín Vicuña Maquena. ¿Quién crea la Plaza de la Serena, que después se llamará Plaza Italia, Plaza Baqueano? Benjamín Vicuña Maquena. ¿Quién le hace circunvalación? Benjamín Vicuña Maquena. Y fíjense bien qué hay acá. ¡Pum! Esto lo descubrí gracias a la inspiración divina. Ustedes se fijan, ahí se forma un triángulo isósceles, que son dos partes iguales y una distinta a la base, en cuanto a tamaño. Yo lo puse esto en Google Maps y se fijan, Plaza Italia es un ojo iluminático. De la iglesia de la Asunción a la iglesia de San Borja son 400 metros. De la iglesia de San Borja a Plaza Italia, 450 metros, y de la iglesia de la Asunción a Plaza Italia, a donde está el monumento Baqueano, 450 metros. ¿Ya? Según Google Maps, yo lo puse, ¿cuánto es el tiempo de distancia que me demoro caminando de un lugar al otro, equidistante de los 3 lugares? En los 3 lugares son, de un lugar a otro, 6 minutos, del otro 6 minutos, del otro 6 minutos. 666, número de la bestia. Se forma un triángulo
perfecto. Entonces, ¿y la iglesia de la Veracruz? La iglesia de la Veracruz se quemó antes, creo que fue el año 2019, en noviembre, el 12 de noviembre del 2019. Y ahí se quemó porque las hordas estaban descontroladas. En cambio, en esta quema hubo algo dirigido, porque los manifestantes, entre comillas manifestantes, las bestias, cuando quemaron, estaban con máscaras de gas, máscaras profesionales contra el humo para poder respirar. Y dentro de la iglesia se profanó claramente. El objetivo era profanarlo en un momento, era un ritual. Se hizo un ritual satánico iluminático, luciferino iluminático. Bueno, ahí tenemos ya el mapa con la foto, es lo mismo, ABC. En la pirámide que aparece ahí, el dibujo de pirámide es del billete del dólar, y está mirándose al oriente. ¿Qué significa que esté mirando al oriente? El gran oriente de los masones también, porque los Illuminati también tienen mucho sincretismo masónico. Fíjense bien lo que es la rotonda, la circunvalación de Plaza Italia, donde está el monumento Baquedano. Es el ojo de Minerva, del búho, de la sabiduría, de la iluminación del conocimiento, del lucero del conocimiento de Lucifer. Y vamos a explicar eso. Es un triángulo isósceles, ya lo dije lo que era. Eso lo expliqué más o menos en Plaza Baquedano, antiguamente Plaza La Serena. Expliqué todo en realidad. Monseñor Rafael Valentín Valdivieso, se queman estas dos iglesias porque él es de los arzobispos de Santiago en esa época y era un declarado antimazón. Porque la masonería es como el padre de los Illuminati. Ahora, ustedes me dirán, esto no es creíble, esto es una coincidencia, que un triángulo sea perfecto. 400 metros, 450 de ambos lados, y triángulo isósceles perfecto, con un ojito que es el ojito... Pero, si ustedes van, y lo pueden googlear, a www.museodelestallidosocial.cl o ponen en Google Museo del Estallido Social, les va a aparecer el logotipo siguiente. Este logotipo, donde las tres O forman un triángulo isósceles. Vamos a ver algunas imágenes. Forman el triángulo a propósito. Quizás no está muy isósceles porque está como medio así ladeado, pero tiene la misma relación. Fíjense, la misma relación. Ahí es triángulo. Yo esto lo descubrí mucho antes del logotipo del Museo del Estallido Social. El Museo del Estallido Social está en la página web, es realmente patético, recibió aportes de varios millones de pesos del Estado, más encima. Y fíjense que las tres O forman un triángulo. Y podría ser perfectamente la O grande, Plaza Baquedano, y las otras dos O, las iglesias La Asunción y la iglesia San Borja. Bueno, algunas imágenes para que vean la diferencia. La profanación, en ese lugar se hizo un lugar de culto. Por ejemplo, ahí está este mapuche que por accidente murió en el sur de Chile, que lo transformaron como en un mártir. Ahí está la iglesia católica. Miren, este es como un estandarte, y fíjense que es como una figurita de un monje negro que está ahí, que es una vagina, que dice, yo decido que entre y que sale por mi vagina. Acá tenemos una burla a la Virgen María. ¿Y por qué la relación? Porque ahí está saliendo la Virgen del Carmen de Plaza de Armas, donde está la Catedral de Santiago, y esa mujer profanando y blasfemando, lo que está haciendo es, en Plaza de Armas también blasfemando. Acá para que ustedes crean que no es teoría conspirativa, y dicen, no, pero a ellos les gusta el rock. Ahí tiene el pentagrama satánico, que está invertido, y ahí está la cabra, el macho cabrío que representa a Satán o a Lucifer. Es un rayado que estaba en el centro de Santiago. Satana. Lamentablemente estamos viviendo tiempos complicados en la iglesia y tenemos al Papa Francisco con un báculo, que es un báculo que tiene un nombre especial, que es el báculo de la brujería, ¿ya? Que se llama Stank. El báculo que tiene acá el Papa se llama Stank, que es conocido en español como la horca de las brujas, ¿ya? Es una herramienta mágica propia de la brujería y es un palo de 1,20 m más o menos, con terminaciones vitifulcadas. Se puede ver en innumerables ilustraciones, ¿ya? La brujería rinde culto a Lucifer, al Señor Oscuro, ¿ya? A Lucifer y al Señor Oscuro. Por lo tanto, ¿quién le regaló este báculo a él que usó bastante y lo usó para la inauguración del sínodo, de la sinodalidad?
de ese sínodo relativista que lo está manteniendo el Papa León XIV actualmente, lamentablemente lo mantiene, se la regaló el Encuentro Mundial de Jóvenes. Obviamente esos jóvenes no tienen idea de lo que le están dando, se lo tiene que haber pasado a alguien. ¿Quién? No sabemos. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo que es muy parecida. El Vaticano ha presentado, y súmenle esto, y este mascotita apareció ahora, hace poquito, porque ahora estamos en el año 2025, es el año del jubileo. Y es un monito que está ahí el sacerdote encargado, que contrató una empresa de publicidad. Fíjense que tiene el báculo muy parecido al Papa y el báculo muy parecido al Stan, que es el báculo de las brujas, de la brujería. Y este monito se llama Luce. Y este monito, todos los otros monitos tienen nombrecito. Y fíjense el logotipo del jubileo del 2025, que lo vimos lo estamos viviendo todavía en el Vaticano. ¿Se acuerdan que pasaron los LGTB? Los LGTB pasaron por la Puerta Santa. Fíjense abajito, donde dice puro ocultismo, al ladito, en la esquinita, ahí están los monitos con los colores de la bandera del arco iris. Fíjense. Y dice Jubileo 2025 de la Esperanza. Y ahí están los monitos de colores, la diversidad sexual. Y esta es la mascota oficial del Jubileo 2025 de la Iglesia Católica. Y Luce, fíjense el bastoncito que tiene. Fíjense el rosario, entre comillas, misionero que tiene también. Los colores del arco iris. Y fíjense el pelo que tiene, que es un pelo de color azul, que es un pelo feminista, que tiene también que ver con la ideología de género. Bien, vamos a terminar el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga mucho. Espero que les haya gustado.